Bien, eh, buenos días chicos. En esta oportunidad vamos a hacer la sesión número 11, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla, por favor. A ver, un momento. Ya. Hoy vamos a hablar un poco del corazón y del mediastino normal y patológico, ambos, ¿no? De normal y patológico. El corazón, ojo, no es lo mismo que sistema vascular, ¿ah? Los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, vamos a verlos en una sesión aparte. El corazón entonces va a ser esa bomba de sangre que va a estar constantemente latiendo para hacer llegar toda la sangre hacia los tejidos y poder nutrirlos, ¿no? Poder perfundirlos. Vamos a ver qué técnicas de imágenes tenemos para poder estudiar este órgano muy importante. ¿Ok? Y luego un poco del mediastino, que recuerden que dentro del mediastino medio está el corazón. Ojo, no es lo mismo la división anatómica del mediastino que la división radiológica del mediastino. Anatómicamente el mediastino está perdón, el corazón está en el mediastino medio, parte media, ¿ok? Medio medio. Pero vamos a ver de que va a ser ligeramente diferente cuando hablamos de en cuanto a, a los límites de cada parte del mediastino, de cada zona del mediastino, es diferente si hablamos de la radiología. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos del corazón, recordemos de que se tiene que hablar de la silueta cardíaca. ¿Ok? La silueta cardíaca, entonces, solo se va a poder estudiar y solo se va a poder cuando se hace un teletórax. Y Diego, ¿qué es un teletórax? Necesita cumplir con cuatro fundamentos básicos para ser considerado un teletórax. ¿Ok? En principio, miren, este viene a ser un teletórax. ¿Ok? En principio, estos van a ser la silueta cardíaca. ¿Ok? Antes de entrar a los cuatro criterios del teletórax, esto va a ser la silueta cardíaca. En la parte derecha del paciente van a tener dos arcos principalmente y en la parte izquierda del paciente van a haber tres. ¿Ok? El arco derecho superior va a corresponder a la vena cava superior. ¿Ok? El arco derecho inferior, o este de acá, va a corresponder al ventrículo, a la aurícula derecha. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de la cámara superior izquierda, que es la de acá, estamos hablando del botón aórtico. El botón aórtico viene a ser una parte de la misma arteria aorta, recuerden, casi por el callado aórtico, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Luego, el punto 2 que tenemos acá, que es el izquierdo, o bueno, el arco medio izquierdo, ¿ok? Va a estar, eh, va a estar representado por la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Ok? Y finalmente el arco izquierdo inferior va a estar representado por el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Recuerden que la única estructura o cámara cardíaca, hablando de aurículas y ventrículos, ¿no? La única cámara cardíaca que no participe en la silueta cardíaca siempre va a ser el ventrículo derecho. En caso se vea el ventrículo derecho, eso ya es patológico. ¿Ok? Ya es patológico. Recuerden siempre tener este límite entre el ápex cardíaco, que es la punta del corazón, hacia el hemidiafragma. ¿Ok? Recuerden que también descansa sobre el hemidiafragma y también que todo este espacio blanco que ven entre ambos pulmones, que van, si bien es cierto, desde ambos pulmones, pero que va desde el orificio torácico superior, ¿ok? Este de acá, hasta los hemidiafragmas, todo este espacio anatómico que ven acá va a ser el mediastino. Este mediastino también tiene patologías, ¿ok? Tiene patologías. ¿Ok? Y lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Estos vienen a ser los arcos. Ahora, hay algunas literaturas que dividen el arco medio en dos. El arco medio superior y el arco medio inferior. Ambos son, o sea, recuerden que son del lado izquierdo. ¿Ok? El superior va a hacer referencia principalmente a lo que es el pedículo pulmonar, mientras que el inferior va a ser la orejuela como tal de la aurícula izquierda. ¿Ok? Algunas literaturas lo consideran así. Habría que ver cómo lo considera la universidad el día de hoy. Hasta donde yo sabía, hasta donde yo estudié, lo consideraban de esta forma. ¿Ok? Lo consideraban de esta forma. Pero quién sabe, tal vez haya cambiado su rúbrica, no lo sabemos. Así que siempre es bueno corroborar la información con sus teorías. Bien, recuerden siempre, ¿no? Y les repito, el ventrículo derecho va a ser la única cámara cardíaca que no va a participar en el corazón o en la silueta cardíaca. ¿Ok? Las demás estructuras sí van a participar. Por ejemplo, la aurícula derecha se tiene acá, en en el arco inferior derecho. Luego la aurícula izquierda en el arco medio izquierdo. Y el ventrículo izquierdo en el arco inferior izquierdo.
¿Ok? El ventrículo derecho entonces viene a ser esta zona de acá, sin embargo no se va a pintar, no va a haber un borde bien definido como tal para el ventrículo derecho. Va a ser la única estructura que no se ve. Ahora, para evaluar la cardiomegalia, no solo se utilizan técnicas de imágenes más complejas, como, no sé, una tomografía, etcétera. También se puede utilizar, si bien es cierto, una ecografía, pero con la silueta, con el teletórax también podemos evaluar si es que estamos frente a una cardiomegalia o un corazón normal. Y recuerden, una cardiomegalia no significa insuficiencia cardíaca. Es decir, una cardiomegalia no significa que la función del corazón esté fallando, sino solamente significa que hay una alteración estructural, más no funcional. ¿Ok? Entonces, un paciente puede tener incluso un corazón del tamaño normal y tener una gran insuficiencia cardíaca. O incluso el paciente puede tener un gran corazón, gigante corazón, y no tener insuficiencia cardíaca. Ok, téngalo bien eso presente. Entonces, la cardiomegalia, si bien es cierto, es un criterio menor de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero siempre tengamos en cuenta esto que solo te va a reflejar como tal el daño estructural cuando lo ves en un teletórax. No te evalúa daño funcional. Si quieres ver daño funcional, ahí entran otras técnicas de imágenes importantísimas, ¿ok? Vamos a seguir. Bien. Estos son los cuatro criterios que se necesitan para poder tomar un teletórax. La incidencia siempre recuerden que es posterior-anterior. El paciente tiene que estar totalmente parado y de forma recta, ¿ok? En posición ortostática. Le pides al paciente que respire todo lo que puede y se mantenga ahí sin exhalar el aire. Es decir, una máxima inspiración, a lo que se conoce como la apnea inspiratoria. Y debe haber una distancia foco-película de 180 a 200 centímetros, que es más que nada hacer relación a la zona de irradiación con el mismo paciente. ¿Ok? Hace relación a esto. Esto sí lo suelen preguntar muchas veces, así que es importante que lo tengan presente. ¿Ok? Siempre lo deben conocer. ¿Ok? Entonces, el teletórax se va a ver de esta forma, como lo ven acá a la izquierda superior. ¿Ok? Igualmente, recuerden que una póstero anterior no siempre te va a ver toda la dimensión del corazón, sino que también es importante ver el espacio retrocardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es posible ahí encontrar tal vez tumorcitos, posiblemente encontrar ahí derrame pericárdico, taponamientos, etcétera. Entonces también se tiene que evaluar la parte posterior o el espacio retrocardíaco. ¿Ok? Y eso se va a evaluar con una incidencia lateral. ¿Ok? Con una incidencia lateral. Como ven acá, ese de acá viene a ser el espacio retrocardíaco. ¿Bien? Incidencia posterior anterior y la incidencia lateral izquierda. ¿Ya? Y de esta forma tiene que ser. ¿Sí? De esta forma tiene que ser. Recuerden, ¿no? Siempre que la única estructura del corazón que no participa en la silueta cardíaca va a ser el ventrículo derecho. Lo que les decía, que puede evaluar el índice cardiotorácico, ¿ya? Puede evaluar el índice cardiotorácico y este es importante para ver si es que hay o no una cardiomegalia. Si es que hay, hablamos de un daño funcional. Si es que no hay, no hablamos de nada. Perdón, si es que hay, hablamos de un daño estructural, más no hablamos de un daño funcional, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo se calcula el índice cardiotorácico. Como su nombre lo dice, viene a ser tanto del corazón como del tórax. Entonces le vamos a sacar ahí un índice, ¿ok? La relación entre la dimensión cardíaca con la de la caja torácica. Lo vamos a dividir, lo multiplicamos por 100, ¿no? Para sacar el porcentaje y nos va a salir un valor. ¿Ok? El valor normal tiene que ser menos del 50%. Se habla de cardiomegalia cuando es más del 50% y va a ir subiendo de 5 en 5 hasta que en el grado 4 va a ir mayor de 0,65. Entonces, el grado 1 del índice cardiotorácico de cardiomegalia va a ser de 0,51 a 0,55 o 51 a 55%, que es totalmente igual. Luego, en el grado 2 va de 56% a 60%. El grado 3 va de 61 a 65 y el grado 4 es mayor a 65%. Ok, y ojo y repito, solo te indica daño estructural, no necesariamente funcional. Puede haber un paciente que es hipertenso de larga data y por la misma hipertensión hace que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, por la misma hipertensión. Entonces, eso le va a causar una cardiomegalia.
¿verdad? Sin embargo, no está llegando al límite de ser una insuficiencia cardíaca. Entonces, solo te está indicando un daño estructural, pero no necesariamente funcional, ¿no? No necesariamente funcional. Hay patologías congénitas también que tienen incluso el corazón un poco, el corazón normal, el corazón está chiquito, sin embargo, tienen una alta insuficiencia cardíaca al momento de nacer. ¿Ven ahí la diferencia? Entonces, el índice cardiotorácico te sirve para eso. Indica daño estructural, no necesariamente funcional. Y es así como vino una pregunta de examen, por lo menos. O sea, un paciente que se le encuentra un índice cardiotorácico de 0,66. ¿Ok? Y en las alternativas dice, ¿no? No tiene cardiomegalia, hacer tratamiento ambulatorio, dice uno. Tiene cardiomegalia, hacer tratamiento ambulatorio, por ejemplo, ¿no? Y habían algunas que decían de que tiene cardiomegalia grado 4, se diagnostica insuficiencia cardíaca, eso es falso. ¿No? Entonces, la respuesta correcta era que tiene cardiomegalia grado 4 y se tiene que derivar al cardiólogo, ¿ok? Se tiene que derivar al cardiólogo. ¿Por qué? Porque el cardiólogo va a ver si es que tiene o no una insuficiencia cardíaca. Ustedes, bueno, en caso nosotros rotemos por radiología, va a ser totalmente diferente. Nosotros vamos a tener que derivarlo al cardiólogo, ¿ok? Y incluso sí, los pacientes que vienen a medicina interna, ¿no? En pabellón, pueden venir con este corazón grande. Entonces también se le debe derivar al cardiólogo. Bien. Vamos a hablar un toque entonces de la ecografía. Recuerden que la ecografía no es una técnica ionizante, entonces esta ecografía le puedes realizar a cualquier paciente, no va a tener prácticamente ninguna contraindicación, salvo la negativa del paciente, eso sí, porque recuerden que la autonomía va sobre todo, pero la ecografía va a ser de mucha ayuda, ¿por qué? Porque te permite evaluar la estructura del corazón. Con la ecografía puedes ver si es que tiene un corazón grande, sí, también. Y no solo eso, sino que también puedes ver cómo está su función, cómo es que pasa la sangre, si es que hay una valvulopatía quizá, es decir, si es que hay una estenosis, si es que hay una insuficiencia de alguna válvula, tanto mitral, tricuspidia, pulmonar o aórtica, ¿ok? Entonces la ecografía te sirve bastante para eso. Incluso hay pacientes con insuficiencia cardíaca que requieren, que incluso se les llaman los pacientes secos o los pacientes fríos, ¿no? Que son aquellos que tienen los miembros inferiores o todos los miembros como tal, tanto brazos como piernas, totalmente fríos y están sumamente deshidratados. Esos son aquellos pacientes que tienen una FEBI reducida, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. ¿Y eso qué significa? Que obviamente el ventrículo izquierdo está disminuyendo en cuanto a la sangre que está contrayendo y es necesario la ecografía para que se pueda determinar la cantidad como tal de sangre que está pasando como tal por ese ventrículo. Entonces la ecografía te ayuda a ver la morfofuncionalidad estándar para, bueno, evalúa la morfofuncionalidad del corazón, ¿ok? Evalúa la morfofuncionalidad, no solo la morfología, no solo la estructura, sino también cómo está funcionando, ¿ok? Las clásicas valvulopatías, ¿no? Le escuchas tal vez un soplo, ¿no? Un soplo, no sé, distólicos, etcétera, que puedes encontrar al momento de la auscultación del corazón y dependiendo de tu examen físico, pues puedes ir determinando y al momento de pedirle la ecografía vas a comprobar de que realmente sí tiene, no sé, una insuficiencia, una estenosis, incluso una doble lesión. Hay pacientes que tienen estenosis e insuficiencia a la vez. Entonces, la ecografía te permite llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Pues estas ven a ser todas las indicaciones. Las valvulopatías, sí, es necesario para en valvulopatías utilizar la ecografía, ¿ok? También los defectos congénitos, ya los defectos congénitos pueden ser evaluados por ecografía y es necesaria esta técnica, principalmente porque los defectos congénitos a veces son diagnosticados o sospechados en pacientes recién nacidos, ¿no? Obviamente. Y es por eso de que un recién nacido, a no ser de que sea sumamente necesario, no le puedes realizar una tomografía, ¿no? Una resonancia sí le puedes hacer, pero no todos tienen la posibilidad de costearse una resonancia. Entonces, no a todos le haces una ecografía, no todos le haces una tomografía. La ecografía te puede ayudar para los defectos congénitos.
El angor pectoris, el dolor de pecho, ¿no? Importante la ecografía, principalmente la ecografía llamada de esfuerzo, ya que el angor pectoris, cuando es cuando es por obstrucción, por un ateroma, etcétera, en la arteria coronaria, es causada principalmente cuando el paciente está en esfuerzos, ¿no? Entonces le haces una ecografía de esfuerzo y pues esto puede ayudarte a llegar a un diagnóstico o no. Luego también la disnea de origen cardíaco. Recuerden que la disnea hay de dos tipos, tanto de origen cardíaco como de origen pulmonar. Y esto es importante porque la disnea de origen pulmonar es causada, ¿no? Por lesiones de arma blanca, tal vez, ¿no? Que te termina perforando el pulmón, por neumonías, tuberculosis, etcétera, ¿no? Atelectasias, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la disnea de origen cardíaco se refiere principalmente a esos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y terminan llenando el corazón como tal de manera regresiva. La sangre se va llenando de manera, o sea, la sangre va de manera retrospectiva hacia el corazón y va a terminar llenándose y congestionándose a nivel del pulmón, ¿no? Eh, o sea, siempre va a ser así, siempre va a ser así. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en algunas presentaciones pueden estar totalmente congestionados. Es por eso que esos pacientes están tan llenos o tan congestionados a nivel del pulmón que no se pueden echar boca arriba, ¿no? Esa es la clásica ortopnia, ¿no? No se pueden echar boca arriba, necesitan bastantes almohadas e incluso dormir semisentado. ¿Ok? Y no solo eso, sino que también esos pacientes sufren lo que se conoce como la disnea paroxística nocturna. Son esos que se duermen, se pueden quedar dormidos, ¿no? Totalmente echados. Sin embargo, de la noche, o sea, en la noche se terminan despertando de manera abrupta con sensación de ahogo. Esa es la disnea paroxística nocturna, que es un criterio mayor para insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bien, entonces. Estas van a ser algunas de las técnicas que se tienen. En principio está la más simple, la ecografía transtorácica. Es la que se le realiza a la gran mayoría de los pacientes, porque no es invasiva, como ven ahí, ¿no? Se hace por encima del tórax, por eso se le llama transtorácica, y se utiliza un transductor como tal para tratar de analizar al corazón en cuanto a su morfofuncionalidad de manera en vivo, ¿no? En vivo, lo vas evaluando de manera en viva. Tiene buen lujo de detalle esta ecografía, sin embargo hay mejores, o sea, hay mejores formas de ecografía que te pueden dar mejor lujo de detalle de las cámaras cardíacas, ya que en algunos pacientes, por ejemplo, existe una gran masa adiposa a ese nivel y eso hace de que al médico bueno, recuerden que esta ecografía lo hace el cardiólogo, no lo hace el radiólogo, ¿ok? Pero hay cierto nivel de grasa o de masa adiposa que termina opacando o termina dificultando como tal la obtención de imágenes de los pacientes. ¿Ok? Pero también se tiene otra alternativa y esta alternativa es muchísimo mejor. A esta se le denomina ecografía transesofágica. Esto te da mejor lujo de detalle incluso que la transtorácica. Sin embargo, necesita anestésicos, ¿ok? Relajantes. ¿Por qué? Porque le estás metiendo como tal, es como hacerle una ecografía, no es como hacerle una endoscopía a un paciente. En la endoscopía le metes como tal un tubito, ¿no? Que puede ser manejable, moldeable por el gastroenterólogo y antes de meterle el tubito por la boca, le tienes que poner un gel anestésico, normalmente es lidocaína, ¿no? Por el inicio como tal de la cámara y demás, para que este pueda pasar y no duela como tal mucho como si dolería sin anestésico, ¿no? Entonces, esta ecografía de tipo transtorácica también es parecida a la endoscopía. ¿Ok? Entonces, esto se va a ir principalmente a nivel del esófago y a nivel del esófago va a estar el transductor como tal por esa manguera que le van metiendo por la boca y van a ir tomando imágenes que incluso son imágenes más detalladas que la transtorácica. Recuerden que no siempre el paciente puede ser sometido a la ecotransesofágica. ¿Ok? Hay incluso negativa del paciente. Hay pacientes que no tienen vía aérea o vía oral como tal permeable. Eso imposibilita como tal la ecografía transesofágica, ¿ya? O pacientes que son susceptibles tal vez a neumonías por aspiración.
¿no? Pacientes con disautonomía, pacientes con alteración del sistema nervioso, esos pacientes son contraindicaciones para la ecografía transesofágica porque obviamente no moldean o no tienen buen control sobre su sistema nervioso y pueden generar complicaciones como tal. Entonces la eco transesofágica tiene contraindicaciones, mientras que la transtorácica no siempre tiene, o sea, tiene muy pocas. ¿Ok? Ven que una tiene algunos beneficios mientras que otros no. ¿Ok? Eso es lo lindo como tal del diagnóstico por imágenes. ¿Ok? Uno como médico debe conocer como tal en qué situaciones le pido una y en qué situaciones le pido la otra. ¿Ok? También existen otros tipos, como el eco Doppler Color, en este caso para ver con mayor lujo de detalles si es que existe tal vez una regurgitación a nivel de una válvula o una estenosis a nivel de una válvula o incluso las clásicas comunicaciones aberrantes entre las cámaras cardíacas, como una comunicación entre ambos ventrículos o como una comunicación entre ambas aurículas, defectos congénitos como tal. Entonces, principalmente la Doppler Color, como analiza la sangre y el flujo, va a controlar los problemas del flujo de la sangre. ¿Ok? Anteriormente evaluaba como tal las arterias cardíacas, ¿no? La ecodoppler color. Sin embargo, hoy en día existen mejores técnicas para evaluar las arterias cardíacas. ¿Ya? Por ejemplo, si es que a un paciente no se le puede hacer una tomografía, porque en la tomografía ves el calcio que puede haber rodeando la arteria coronaria, las arterias cardíacas, si es que no se le puede hacer una tomografía por X razones, la ecodoppler viene a ser la segunda opción. ¿Ya? Ahí sí puede ver tal vez el riesgo de infarto de miocardio agudo más adelante. Sin embargo, si es que puedes hacer una tomografía, perfecto, porque en las guías dice que la tomografía puede ver el calcio de la arteria, de las arterias coronarias y detectar el riesgo de infarto de miocardio agudo a los 5 años. El riesgo te lo detecta con una tomografía, obviamente con contraste yodado, etcétera. Pero este viene a ser la segunda opción. Entonces, esta ecodoppler te ayuda a ver el color, los problemas en el flujo como tal, principalmente. ¿Ok? Valvulopatías, comunicaciones aberrantes, etcétera. También se tiene esta, que es la ecocardio bidimensional, que es la clásica realmente, no es parecida a la transtorácica. Sin embargo, este te da como tal la estructura real del corazón, o sea, te permite verlo de forma completa, también movimiento en tiempo real. Esto no creo que lo pregunten, es un poco más especializado, incluso más especializado que el cardiólogo. Entonces, no creo que les pregunten eso. Lo que sí les pueden preguntar es la que sigue, que es esta de acá, la ecocardiografía de esfuerzo. Ojo, ojo, no es lo mismo ecocardiografía a un electrocardiograma, no se confundan. ¿Ok? Yo me confundía muchísimo cuando también recién veía estos temas, me confundía muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el doctor no sé, de rotaciones nos decía, ¿no? Viene un paciente con sospecha de infarto de miocardio agudo, ¿qué es lo primero que le pides, ¿no? Obviamente es un electrocardiograma. Y yo decía una ecocardiografía y eso era falso, ¿no? Me confundía, o sea, de nombres, era muy confuso. Entonces es importante que tengamos presente que son cosas totalmente diferentes. Ya el, el- uno te evalúa la actividad eléctrica del corazón, que viene a ser el electrocardiograma, mientras que otro te evalúa la morfofuncionalidad del corazón, que es la ecocardiografía. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué se le llama de esfuerzo? Porque al paciente se le somete a esfuerzo. ¿Por qué? Porque es necesario que el corazón esté bombeando, o sea, es necesario que el corazón esté en taquicardia, ¿ok? Y eso se puede hacer de dos formas. La principal forma es la que ven acá, ¿no? La que ven acá, con una caminadora, hacerlo correr, trotar o incluso caminar, dependiendo de las condiciones del paciente, para de esa manera, detectar como tal problemas en la actividad de los coronarias, porque recuerden que las coronarias, normalmente cuando se tiene un problema de estenosis o de aterosclerosis ese nivel, cuando hay una actividad física,
como tal, a nivel general, a nivel sistémico, hay una vasoconstricción. Entonces, vasoconstriñe como tal las coronarias y hay dolor de pecho, el angor pectoris que se conoce. Entonces, eso te ayuda, o sea, el ecocardio de esfuerzo te puede ayudar para eso. Supongamos el paciente tiene artrosis o el paciente es diabético de larga data, no tiene una pierna, no lo puedes someter obviamente a una caminadora. No lo puedes someter. Entonces, ¿qué haces? Utilizas un agonista beta uno, ¿no? Un agonista beta uno como la dobutamina para someter al estrés al corazón y ver si es que causas una vasoconstricción. Recuerden que la dobutamina actúa solamente sobre los receptores beta uno, ¿ok? Solamente sobre los receptores beta uno. Y esto va a ser de que termina viendo como tal vasoconstricción refleja y tal, para que puedas evaluar como tal las actividades de las coronarias. ¿Ok? En cuanto al corazón, es importante que se tenga presente todo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Todo lo que les estoy diciendo. Porque en corazón preguntan más de todos los tipos de ecografía. ¿Ok? Especialmente las de esfuerzo, ¿ok? La Doppler Color y las dos primeras que vimos, que son las transtorácica y la transesofágica. ¿Bien? A ver. Bien. Ahora, así como cuando hablamos del sistema uroexcretor, había una urotem, o sea, una tomografía especializada o enfocada más que nada en el sistema uroexcretor. Acá, cuando hablamos del corazón, también existe la cardiotem o la cardiotomografía, que va a ser una tomografía, obviamente, aplicada netamente al corazón, básicamente. Entonces, como es aplicada netamente al corazón, estás irradiando solamente al corazón, vas a ver con mejor lujo de detalle la estructura cardíaca, las válvulas, los ventrículos, el grosor tal vez de los ventrículos también es importante. Sin embargo, no vas a poder ver en vivo y en directo cómo es que está funcionando, solo te evalúa la anatomía. Ya, importante eso, solo te evalúa la anatomía. Entonces, tenemos las indicaciones, los clásicos defectos congénitos. Recuerden que si bien es cierto, le puedes hacer una ecografía al paciente, ¿no? El paciente recién nacido. Sin embargo, la ecografía, si bien es cierto, se considera dentro de las primeras opciones para poder hacerle a un paciente recién nacido. Hay algunos defectos congénitos que son altamente peligrosos y emergencias médicas. Vamos a ver más adelante que hay defectos congénitos que se le denominan cianóticos, es decir, defectos congénitos cardíacos, ¿no? Es que se le denominan cardiopatías congénitas, que causan que el paciente como tal nazca con cianosis, o sea, nace azul, ¿no? Entonces, eso es una emergencia médica, porque imaginemos, ¿no? De que la misma hipoperfusión en los tejidos es grave para cualquiera de nosotros, en un recién nacido es totalmente mucho más grave. Entonces, a estos pacientes no se puede perder tanto tiempo pidiéndoles una ecografía, sino que de frente van a una cardiotomografía, riesgo-beneficio. ¿No? Le tienes que tomar una cardiotem para ver frente a qué anomalía congénita estás, porque hay varias que son cianóticas, y poder llegar a la conclusión si es que es una, si es que es otra, etcétera. ¿Ok? Y hacer obviamente después de haber hecho el diagnóstico certero, poder seguir como tal con el manejo en caso el paciente sobreviva, ¿no? Lamentablemente, porque las cardiopatías congénitas cianóticas son mortales, ¿no? Lamentablemente. Luego está la cardiopatía isquémica no concluyente como indicación, ¿ok? Luego está cuando hay una contraindicación a una angiografía invasiva, ¿no? La angiografía viene a ser parte de la radiología intervencionista, ¿ok? Entonces, requieres de la radiología intervencionista también para evaluar los vasos sanguíneos. Angio viene de vasos, grafía viene de imagen, ¿no? Entonces viene a ser una imagen de los vasos que utiliza este fluoroscopía, utiliza entonces también contraste, es totalmente invasivo, entonces hay bastantes contraindicaciones como tal. Ya problemas en la coagulación, pacientes que simplemente no quieren, pacientes que están totalmente inquietos, que no dejan de moverse, también son contraindicaciones de la angiografía invasiva.
etcétera, etcétera, etcétera. Pacientes con defectos hepáticos, defectos renales, también pueden entrar como contraindicaciones, ¿no? Porque hepáticos no terminas de generar los factores de coagulación, igualmente con los renales, ¿no? Entonces, también se tienen las masas y los tumores, que son los principales, tanto con las cardiopatías congénitas, como son las principales cardiotem. Entonces, la cardiotem como tal lo puedes ver de esta forma incluso. ¿Por qué? Porque la cardiotem, al ser algo especializado en el corazón, solamente te puede ver el corazón, pero también puedes hacer lo que se conoce como sustracción digital. Es decir, a este paciente le está sustrayendo como tal el resto de estructuras del mediastino, le restas como tal los pulmones, el diafragma, etcétera, y puedes verlo de esta forma. ¿Ok? Eso se le denomina sustracción digital. Ah, e importantísimo, recuerden que, bueno, recuerden siempre la fisiología como tal del corazón. El corazón se nutre o se irriga. No es lo mismo bombear que irrigar. Ojo, se irriga como tal las células cardíacas, las células musculares cardíacas, en la relajación del corazón, en la etapa de relajación del corazón. ¿Ok? Es ahí cuando se va a irrigar como tal las células cardíacas, las musculares, el músculo cardíaco se irriga. ¿Ok? Es por eso que cuando hay una constante contracción como tal del corazón, esto hace que se dificulte o que disminuya como tal la irrigación sanguínea y es por eso que los pacientes tienen dolor torácico. Ya es por eso que, por razones fisiológicas, a los pacientes se les somete bajo estrés para ver las funciones de las coronarias. Y supongamos que una coronaria se obstruye, eso también téngalo bien presente. Tenemos dos arterias coronarias, ambas son las primeras ramas de la arteria aorta. Ya, ambas son parte de la arteria aorta y vamos a entrar a otro detalle después, ¿no? Pero como ambas son de la arteria aorta, ambas no tienen ninguna arteria que las comunique entre ellas. Es por eso que si se obstruye una, la otra no puede compensar la sangre que no está llegando a todo este hemisferio del corazón. Es por eso de que esta es una emergencia como tal. No es lo mismo que pasa en el cerebro. En el cerebro puedes tener colaterales que unen como tal a arterias que siguen posterior a la oclusión y eso se le denomina colateralidad, grado de colateralidad. En el corazón no se tiene. La cardíaca, la arteria cardíaca, tanto derecha, o sea, la coronaria derecha como izquierda no tiene ningún tipo de unión. Esto hace de que, por ejemplo, si se obstruye la derecha, no haya manera de compensar la sangre que no llega a este nivel, ya en principio. Y es por eso que cuando se tiene también una estenosis aórtica, es por eso que cuando se tiene una estenosis aórtica, recuerden que por la aórtica sale la aorta. Entonces, cuando tienes una estenosis no pasa la sangre. ¿Y cuáles son las primeras ramas que se tienen en la aorta? Vienen a ser las coronarias. Y es por eso que dentro de la triada que se tiene en la estenosis aórtica está el angor pectoris, el dolor de pecho, tipo isquémico. Por eso mismo. ¿Ok? Por eso mismo. Ven que todo se termina explicando con la fisiología, fisiopatología, incluso se termina explicando también las técnicas por imágenes, por qué pedir una, por qué pedir la otra. Entonces, no es que las imágenes vienen a ser algo aislado, no, sino que tienen que juntarlo con los conocimientos que ya van teniendo, ¿no? Constantemente. Mira, por ejemplo, cuando no le haces sustracción digital y no haces reconstrucción en 3D, se tienen estas imágenes, por ejemplo, ¿no? De estas imágenes te puede dar, ¿no? Para ver las cámaras cardíacas, etcétera, los principales vasos sanguíneos y demás. Entonces, la cardiotem sirve principalmente para eso. Luego también se tiene la cardioresonancia, ¿ok? La cardioresonancia entonces va a ser también una técnica no ionizante, y al igual que la ecografía como tal, que la ecocardiografía. La cardioresonancia no es ionizante, entonces le puedes realizar a cualquier paciente, pero repito, es una técnica costosa, ¿ok? Es una técnica poco disponible. ¿Ok? Y muy pocas personas como tal la pueden costear, porque el seguro, el SIS, el MINSA no lo tiene, ¿ok? No lo tiene, salud ni MINSA. ¿Ya? Entonces el paciente lo tiene que costear sí o sí, y eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Entonces,
La cardioresonancia va a ser una técnica no ionizante donde se utilizan varias secuencias. Acá no se usa la T1, la T2. Tienes varias secuencias que se pueden usar dependiendo lo que el médico cardiólogo requiera. Ojo, acá también lo hace el médico cardiólogo, ¿ya? Acá también lo hace el médico cardiólogo. Miren, por ejemplo, tenemos la secuencia sangre negra, donde básicamente la sangre se ve negra. Es así como una T1, ¿no? Donde el agua se ve hipointenso y la grasa se ve hiperintensa. Parecidísimo, ¿no? Parecidísimo. Entonces minimiza la señal de la sangre en movimiento como tal. ¿Ok? Luego se tiene la sangre blanca, al revés, como una T2, ¿no? Donde en estos casos la sangre aparece brillante. ¿Por qué? Porque se va a ver hiperintensa, ¿ok? Y te evalúa como tal el flujo entre las cavidades, si es que hay flujo, si es que hay poco flujo tal vez en un ventrículo, si es que no pasa nada, si es que hay regurgitación, si es que hay dilatación de las cámaras cardíacas, etcétera. Entonces, para eso sirve la secuencia de sangre blanca. También se tiene la clásica secuencia con gadolinio, ¿ok? Donde es principalmente para ver fibrosis miocárdica, ¿ok? Para ver infiltración, inflamación, enfermedades autoinmunes que afectan el corazón también, el lupus eritematoso sistémico puede afectarlo. Y ahí no solo eso, las vasculitis también pueden afectar grandes vasos. Entonces, la secuencia con gadolinio es importante para eso. Y el gadolinio es importante, ¿por qué? Porque el gadolinio como tal es un medio de contraste a las que prácticamente no han sido reportadas alergias. Caso contrario, el yodo como tal que se utiliza como contraste en la tomografía. Hay pacientes alérgicos al yodo. Son raros, pero hay. En el caso del gadolinio es infrecuentísimo que haya realmente. Entonces, con gadolinio puedes ver infiltración, inflamación, tumores cardíacos y fibrosis miocárdica. Recuerden que todo paciente que tiene isquemia como tal en el corazón, al no ser un tejido lábil, es decir, un tejido que se pueda volver a reconstruir de manera uniforme como tal, como si lo hace la piel, por ejemplo, que se va recambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? El corazón no es un tejido lábil. Esto hace que hayan problemas como tal más adelante porque la única solución para mejorar ese tema va a ser la fibrosis, ¿no? Entonces el corazón se fibrosa, así como se fibrosa tal vez el encéfalo, ¿no? Cuando hay microinfartos a ese nivel, así como se fibrosa el hígado, ¿no? Cuando hablamos de cirrosis, etcétera, también se fibrosa el corazón. Entonces, los pacientes que tienen así, infartos tal vez a repetición, quedan con una fibrosis y quedan con un daño cardíaco permanente, ¿ok? También se tiene la perfusión miocárdica, este es importante porque evalúa como tal si es que están alimentando o no las coronarias al miocardio. Obviamente, si es que quieres evaluar las arterias coronarias, debes hacerlo bajo estrés y tal, ¿no? Luego está el realce miocárdico, donde en este caso, o sea, el tejido dañado como tal se libra del contraste, pero si es que está sano, va a estar lleno como tal de contraste, o sea, va a estar pintado. ¿Ok? Entonces, este es tejido enfermo porque se libra rápido del contraste y este es tejido sano porque se mantiene como tal el contraste. Y bueno, los mapas carmétricos que no los van a preguntar realmente, que es para ver las medidas de perfusión cardíaca, el tiempo de diástole, que recuerden que en diástole se nutre el corazón, ¿ok? Y demás. Bien, entonces, habiendo visto como tal corazón, vamos a ver un poco de mediastino también. El mediastino, recuerden que va a tener, que va a estar entre los dos pulmones, ¿ya? Está entre los dos pulmones. Y esto es de gran importancia porque entre los dos pulmones no solo está el corazón, sino que también hay otras estructuras anatómicas, como por ejemplo el esófago, ¿ya? El esófago torácico, ¿ok? Luego también los vasos sanguíneos grandes, como las venas cavas, la arteria aorta, la tráquea también, los bronquios principales, portísimo,
la moderación de las células sanguíneas, los linfocitos principalmente en la etapa de niños, en la etapa infantil, y los ganglios linfáticos. ¿Ok? Vamos a ver de que hay una división tanto anatómica como radiológica. Cuando hablamos de la división radiológica, hacemos referencia a la división radiológica de Felson, ¿ok? A la división radiológica de Felson. Y por ejemplo, esta viene a ser la anatómica, que no vamos a entrar a mucho al lujo de detalle como tal, pero en la radiológica vamos a tener estas tres, ¿ok? Esas tres zonas. En la anatómica tenemos esas tres, acá vamos a tener estas de acá, ¿ok? Tenemos la posterior, la medio y la anterior, ¿ok? Ahora, en la anatómica, por ejemplo, se van a tener divisiones bien marcadas, divisiones anatómicas básicamente. No son líneas imaginarias como sí lo son en la división radiológica. En la división radiológica, estas líneas acá son totalmente imaginarias, ¿ok? Son imaginarias, ¿ok? Miren, por ejemplo, acá, no es que terminen pasando por algo en específico, algo anatómico en específico, sino que son imaginarias. Se tiene mediastino anterior, el medio y el posterior. En el anatómico está el superior, el medio y el inferior. Vamos a ver un poco de la división radiológica del Felson, ¿ok? La del mediastino. Recuerden que tiene tres zonas principalmente, ¿no? Anterior, medio y posterior. Y estos vienen a ser los límites, ¿ok? Solo apréndanse más que nada las líneas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la del medio va a estar entre ambas líneas, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos del anterior, va a estar, por ejemplo, por delante de la oscileta cardíaca y traqueal, detrás del borde posterior del esternón, ¿no? Este es el borde posterior del esternón y va a estar por delante de la oscileta cardíaca y traqueal, ¿ya? Por delante. Luego está el posterior, entre la línea trasera de la tráquea y la línea ubicada 1 centímetro, tal, ¿no? Entonces, esto sí sería importante que lo conozcan, ¿ok? Sería importante que lo conozcan, pero si no, realmente hasta el día de hoy no he visto preguntas sobre esto, eh, salvo cuando se habla de las patologías. En las patologías sí se habla bastante de esto, ¿no? Pero realmente solo conozcan como tal las líneas, ténganlas bien marcadas, ¿ya? Porque si si tienen las líneas bien marcadas, van a poder deducir si es que le preguntan cualquier tipo, si es que les hacen cualquier tipo de pregunta de este tema, ¿no? En cuanto a la división de Felso. Vamos a ver entonces que la silueta cardíaca, recuerden, ¿no? Solo para hacer un recordaris, va a tener dos arcos a la derecha y tres arcos a la izquierda, ¿no? El arco superior derecho, que es la vena cava superior, el inferior derecho, que es la aurícula derecha, el superior izquierdo, que es el botón aórtico, el medio izquierdo, que va a ser la orejuela como tal de la aurícula izquierda, y la inferior izquierda, que va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Ok? El ventrículo derecho no participa en la silueta cardíaca. Ahora vamos a ver un poco de los signos radiológicos. ¿Ok? Los signos radiológicos entonces eh, van a ser los siguientes. Se tiene en principio el signo de la masa extrapleural. ¿Ya? ¿A qué se refiere con signo de la masa extrapleural? Se refiere a que existe como tal radiopacidades definidas, ¿no? Que son convexas hacia el pulmón, es decir, de esta forma, generando una pancita, y se funden con el mediastino, es decir, tienen la misma densidad del mediastino. Este es el signo de la masa extrapleural, ¿ya? O sea, por funden se refiere a eso, es básicamente que tienen el mismo color del mediastino, ¿ya? A eso se refiere confunden. Y que obviamente son convexas hasta el pulmón porque forman como que una pancita. Es el signo de la masa, el signo de la masa pleural, perdón, es la más clásica y la que más se presenta, ¿no? Es la que más se presenta cuando evaluamos patologías de mediastino. Luego está el signo de la silueta. Esto es importantísimo. Cuando hablamos de mediastino, el signo de la silueta no hace referencia a borrar la silueta cardíaca, ojo, sino que hace referencia a el botón aórtico, ¿ya? El botón aórtico. Miren, por ejemplo, acá. Ven, por ejemplo, de que existe como tal una pequeña opacidad acá por encima del botón aórtico, pero que es de diferente densidad de masa. Es decir, permite diferenciar la densidad de la masa con la densidad del botón aórtico. ¿Ok? Cuando hablamos de eso es negativo el signo,
¿ya? Es negativo. Y posiblemente el tumorcito de acá esté a nivel del mediastino posterior. Posiblemente, ojo, no siempre funciona así. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene esta imagen y el botón aórtico se pierde? Se pierde, ¿no? Miren, el botón aórtico se pierde, pero se tiene una gran imagen que se termina fundiendo con el mediastino. Entonces se habla de un signo de la silueta positivo. ¿Ya? Y posiblemente acá la lesión esté a nivel del mediastino anterior, porque está cubriendo, ¿no? Como tal todo el botón aórtico, entonces posiblemente esté en el mediastino anterior. Digo posiblemente porque hay patologías donde no se cumple al 100% esto. Ahora, también se tiene el desfiladero cérvico-torácico, que en este caso se refiere a aquellos bordes que pasan por sobre el cuello y si es que se ven o si es que se ven difuminados. ¿Ok? Por ejemplo, es diferente ver el borde de acá arriba, ¿no? El borde de acá arriba bien delimitado, igualmente acá bien delimitado, a ver el borde de acá abajo, totalmente mal delimitado, difuminado, etcétera. Entonces, cuando hay lesiones que sí se ven por encima del cuello, sus bordes, se habla de que posiblemente sea intratorácico del mediastino posterior, retro o paratraqueal, al costado de la tráquea. Puede ser tal vez un pequeño bocio, ¿no? Incluso pueden ser ganglios grandes como tal a ese nivel, pueden ser incluso tumores, etcétera. Entonces es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, cuando se tiene esto de acá, ¿ya? Es decir, cuando son difuminados, ya se habla de que es totalmente hacia adelante, hacia la parte anterior como tal del mediastino. Pero recuerden, si bien es cierto, esto les puede guiar como tal a la zona donde se encuentra como tal el tumor, si es que es mediastino anterior, posterior, paratraqueal, medio, etcétera, no va a ser 100% certero. Y les repito esto siempre porque hay ejemplos, que vamos a ver más adelante, que no se respetan como tal, ¿no? Luego está el signo del iceberg, que recuerden que el iceberg se ve pequeñito como tal, entre comillas, de lejos, ¿no? Hablo pequeñito por arriba, pero un gran bloque de hielo por abajo. Eso se refiere principalmente para diferenciar masa en ubicación intratorácica o abdominal, ¿ya? Por ejemplo, si los bordes de la masa convergen hacia la columna, se van formando una pancita hacia la columna, se habla como tal de alguna lesión puramente intratorácica. Pero si divergen, es decir, se van, ¿ya? Se van como tal. ¿Ok? Se habla de una lesión intraabdominal. En este caso, solamente encontramos o bueno, de una masa que converge hacia la columna, es decir, forman pancitas hacia la columna, ¿ya? Pero imaginemos que divergen. Por ejemplo, de este puntito se va para afuera, ¿no? Eso es divergir, ¿ya? Eso ya es una masa intraabdominal, pero más hacia abajo, ¿no? Obviamente. Pero cuando se habla de una pancita que forma, ya eso se habla de una lesión puramente intratorácica, ¿ok? También se tiene la convergencia iliar, que son las ramas de las arterias pulmonares si convergen hacia la masa o si van hacia el corazón. Si van hacia la masa son de origen vascular o si van hacia el corazón son mediastínicos. Por ejemplo, la convergencia iliar está a nivel del ilio, pero vemos de que los vasos sanguíneos están yendo como tal hacia la masa. Se habla de que como van hacia la masa, esa masa es vascularizada y por eso es de origen vascular, ¿no? Mientras que si no lo hace, pues simplemente es una masa mediastínica. Luego se tiene el signo de la superposición iliar, ¿ok? Que diferencia masas del mediastino anterior con la cardiomegalia, ¿ok? Y esto principalmente se da cuando se habla de una masa en sí que se superpone a la silueta cardíaca y un signo de la silueta cardíaca positivo porque le está borrando, ¿ok? Pero esta radiopacidad que se superpone como tal, o sea, ustedes deben hallarle como tal la arteria pulmonar y ver si es que la distancia, o sea, la parte más distal como tal del tumor hacia la arteria pulmonar es más de 1 centímetro o menos. Si es que es menos, se habla de una cardiomegalia. Si es que es más, se habla de una masa mediastínica. ¿Ok? Se habla de una masa mediastínica. Y no solo, claro, masa mediastínica. Ahora, cuando hablamos de los tumores mediastínicos, se tienen varios ejemplos. Recuerden que los tumores mediastínicos pueden causar síndromes como tal. El clásico ejemplo es el síndrome de la vena cava superior,
¿no? Un tumor mediastinal que termina comprimiendo a la vena cava superior y esto hace de que no haya retorno venoso adecuado hacia la aurícula derecha y por lo tanto el paciente tiene el clásico signo de Pemberton, ¿no? O con la maniobra de Marañón que le haces levantar los brazos y el paciente se vuelve sumamente pletórico, ¿no? Ese es el signo de Pemberton con maniobra de Marañón, ¿no? Entonces, los tumores mediastínicos suelen ser incidentalomas, es decir, se descubren de manera incidental normalmente al ver una radiografía de tórax. Pero hoy en día, recuerden, aunque les he enseñado los signos radiográficos anteriormente, en las diapositivas anteriores, aunque se tengan todo eso, la mejor técnica para evaluar mediastino va a ser la tomografía. Y esto siempre ténganlo presente. Sin embargo, cuando nosotros hagamos serum, vamos a necesitar, o lo único que vamos a tener a la mano va a ser un ecógrafo y una radiografía. Entonces, en el mejor de los casos tenemos radiografía, no siempre, ¿no? Pero eso. Entonces, se tiene que conocer esos signos para poder tal vez hacer una derivación a un hospital de mayor nivel, ¿no? Entonces se tienen tumores del mediastino anterior. Acá se tienen las cuatro Ts y la P. T de timo, T de tiroides, T de teratoma y T de terrible linfoma. Los linfomas afectan el mediastino anterior, ¿ya? Afectan el mediastino anterior normalmente, principalmente cerca de los cilios pulmonares, ¿ok? Principalmente cerca de los cilios pulmonares. Luego también está la paratiroides. Entonces, la tomografía va a ser la técnica de elección, caracteriza la lesión, te puede dar el pronóstico y el tratamiento. Sin embargo, la resonancia magnética, si es que pueden realizarla, perfecto, ya, perfecto, mejor incluso. Sin embargo, la resonancia magnética es una indicación fuerte, son aquellos pacientes que tienen alérgico al yodo como tal, por el contraste del átomo. ¿Ya? Y determina precisión como tal de la infiltración, si es que está yendo a las partes blandas, si es que no, cómo están sus bordes, en qué capa afecta, etcétera. ¿Ya? Esas son las principales diferencias. Se pueden utilizar cualquiera de los dos, pero a priori se utiliza la tomo. Ya la tomo es la técnica de elección. Miren, por ejemplo, este signo llamado el signo de la vela, ¿ya? Que refleja un timo normal. Ese es un paciente niño, ¿ok? Refleja un timo normal en este caso. Luego también se tiene este signo llamado el signo de la onda, ¿ya? El signo de la onda que también refleja un signo normal, o sea, un timo normal. Y luego también tenemos otras imágenes, ¿no? Tenemos otras imágenes como un quiste tímico. Miren cómo hay una superposición iliar a este nivel, ¿no? Un signo de la masa extrapleural también, un quiste tímico. ¿Qué más se tiene? Miren, por ejemplo, este signo del desfiladero cérvico-torácico positivo, por encima se ven bien los bordes, pero también hay signo de la masa extrapleural, ¿no? Igualmente acá le haces una tomo y miren cómo se ve una gran masa como tal, que es una masa como tal. ¿Por qué una masa? Porque está desviando la tráquea hacia el otro lado. Efecto de masa, no es efecto de retracción, ¿ya? Igualmente acá miren cómo de grande está, ¿no? Cómo de grande está la masa. Ese es un bocio endotorácico. Ese es un bocio que ha entrado como tal al tórax. Normalmente no debería entrar, sin embargo, esta vez entró. ¿Qué más se tiene? Se tiene el mediastino medio. El mediastino medio tiene también patologías importantes. El quiste pleuropericárdico, el quiste broncogénico, patologías esofágicas, adenopatías y hernias del hiato. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de imágenes. Mire, por ejemplo, el signo de desfiladero cervicotorácico positivo, ¿no? Y es un quiste broncogénico. No se habla de mediastino anterior. En este caso, sea cuando en la teoría, ¿qué dice? Que es de mediastino anterior, que es paratraqueal o mismo retrotraqueal. En este caso es del mediastino medio, por ejemplo. Entonces, vemos de que no siempre siguen las reglas, en este caso, cuando se habla de los signos radiográficos. ¿Ok? Igualmente acá, miren, por ejemplo, el signo de la silueta del botón aórtico lo está borrando, lo está superponiendo. Hablamos de un signo de la silueta del botón aórtico positivo. Y cuando hablamos de positividad, hablamos del mediastino anterior. Pero estamos en mediastino Diego. Ya ven lo que les digo de que no siempre es 100% sensible. Entonces, hablamos del mediastino anterior. No, estamos hablando del mediastino medio. Y hablamos de carcinoma bronquial. ¿Ven las diferencias?
Y es importante que tengan presente siempre eso, siempre eso. Luego también se tiene esto de acá. Esto es claramente, esta es una hernia del hiato. ¿Ya? Claramente esta es una hernia del hiato. Miren, por ejemplo, cómo parte del fondo gástrico está pasando por encima del hiato esofágico y está generándose acá una bolsita como tal que genera como tal esta hernia, ¿ya? Esta hernia. Ahora, esta hernia del hiato puede ser de manera crónica. Bueno, viendo esta magnitud, este paciente tiene una hernia del hiato bastante grande, ¿no? Pero puede ser pequeña, puede ser mediana, un poco más chiquita, etcétera, o incluso más grande, ¿no? En casos más severos. Pero estos pacientes tienen constantemente reflujo gastroesofágico, ¿no? Los de hernia del hiato. Estamos frente al mediastino medio, como tal, ¿ya? Luego se tiene el mediastino posterior. El mediastino posterior hace referencia principalmente a los tumores neurogénicos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con tumores neurogénicos, asócienlo a mediastino posterior. Ok, asocian la mediastino posterior. Miren, por ejemplo, están los tumores neurogénicos de los ganglios simpáticos, está el schwannoma, está el neurofibroma, el quiste neuroentérico, la fibrosis mediastínica, etcétera. Entonces, básicamente, tumores neurogénicos, ¿no? En el mediastino posterior. Sin embargo, cuando hablamos de mediastino, ya cuando hablamos de queremos ver el mediastino posterior, ya solamente le pedimos directamente una tomografía, ¿ya? Recuerden entonces siempre, ¿ya? Recuerden siempre y nunca se olviden de que la tomografía va a ser la más sensible para evaluar el mediastino. Pero Diego, ¿por qué me enseñaste como tal los signos radiográficos de las patologías de mediastino, de los tumores? Porque también es necesario, porque eso va a ser lo que tengamos a la mano para ver si es que le pides o no una tomografía o lo derivas al paciente en caso es un serum. ¿Ya? Existen múltiples patologías también del mediastino, principalmente las hernias de Morgagni que afectan al mediastino anterior, que es más que nada asas intestinales, por ejemplo, que terminan pasando por el espacio retroesternal, ¿ok? Asas intestinales, ven esa que es de manera congénita, pero existen también. Y esas se diagnostican principalmente con una tomografía, ¿ya? Perdón. Sin embargo, no siempre una tomografía, por más que se parezcan a los 1000 casos que han habido previamente, te puede llegar un diagnóstico en cuanto a cáncer, ¿ah? El cáncer sí o sí se va a diagnosticar con una biopsia. Sí o sí se diagnostica con una biopsia, ¿ok? En algunos casos pueden ser también linfomas, ya ahí le haces otras técnicas de imágenes, ¿no? Perdón, ya le haces otras técnicas de diagnóstico, ¿no? Como, o sea, aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Inmunohistoquímica. Y recuerden que también cuando se hablan de linfomas, ¿no? Los linfomas básicamente siempre van a tener que ser tratados con quimioterapia, porque muchos de los linfomas son difíciles de operar, porque son como una masita que si tú lo tocas se terminan deshaciendo. Es por eso de que se prefieren no operarlos y someterlos como tal a quimioterapia principalmente. ¿Ok? Entonces, finalmente vamos a hablar también del neumomediastino, ¿ok? El neumomediastino, como su nombre lo dice, es aire a nivel del mediastino. Recuerden siempre lo que les decía, cuando hay a ver, ¿cómo se los comento? Cuando hay aire en una zona donde no debería haber aire, hablamos de algo de emergencia. Por ejemplo, tienes un paciente con pielonefritis, ¿no? O sea, una infección a nivel del riñón. Si bien es cierto en sí, por sí misma esa pielonefritis ya es complicada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le encontramos una pielonefritis, pero para descartarle tomamos una tomografía y le salen bolas de aire dentro del riñón? Esa es mucho más emergencia todavía. El paciente puede entrar a sepsis en cualquier momento y morir, lamentablemente, ¿no? Entonces eso viene a ser tal vez una emergencia mucho más marcada, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando se tiene o sea, se tiene en el pulmón, en la parte pleural se tiene bastante aire. Hablamos de o sea, de aire a nivel de la pleura como tal, ¿no? Un neumotórax. Entonces hablamos de algo de emergencia también.
¿ok? Porque eso se va a ir llenando constantemente y puede terminar colapsando el pulmón. Entonces, el neumomediastino viene a ser aire a nivel del mediastino. También es una emergencia médica y tiene sus signos, ¿no? O sea, tiene algunos signos como para que lo puedan ver, como estas estrías de aire que se tienen, sin embargo, no es 100% patognomónico cuando hablamos de de una radiografía, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta línea de acá de la silueta cardíaca rodeada, ¿ya? También aire a nivel del mediastino puede ser grave. El signo de la doble pared bronquial que se ve a este nivel, ¿no? Doble pared, ¿ok? Se tiene también el del diafragma continuo, el de acá. Miren cómo va pasando toda esta línea negrita, radiolúcida, de este nivel es aire. ¿Ok? Igualmente acá, en este caso viene a ser de la vela Spinnaker. ¿Ok? Por ejemplo, el signo del triángulo en las asas intestinales, ¿ok? Que pasan por arriba, entre el corazón, etcétera. El signo de la V de Naclerio del triángulo. Ahora, cuando se quiere ver neumomediastino, puedes hacerlo en la radiografía, sí, te puede aparecer una que otra bolita como tal o signo de, o sea, de aire. Sin embargo, la mejor técnica de imagen para evaluar mediastino va a ser la tomografía. ¿Ya? La tomografía sí te lo va a poder ver, signo de aire extrapleural, por ejemplo, del espacio retrocardíaco y retroesternal, también llenos de aire. Igualmente acá, miren, por ejemplo, el anillo aéreo. En una tomografía lo vas a ver mucho mejor. Perdón. En una tomografía lo vas a ver muchísimo mejor, porque realmente en una tomografía solo le pones tal vez o sea, en una ventana parenquimal y te va a aparecer el aire como tal. Y el aire en una tomografía se ve totalmente negro, hipodenso. Y eso sé que se diferencia de las otras estructuras. Y bien, eso sería todo. Voy a pasarles el link del post-test. Ok, un momento. Reenviar. Listo. Entonces es que no tienen ninguna consulta, ¿no, chico? Entonces voy a dar por finalizada la sesión el día de hoy. Nos estamos viendo el sábado. Hasta luego.